que aquí se reúne y por los que han de comenzar a reunirse. Porque lo lindo es que el Señor añadirá a su iglesia a los que han de ser salvos. Y es una bendición cuando estamos siempre dispuestos a honrar el nombre del Señor. Y algo que queremos hacer, mis hermanos, como iglesia es siempre honrar el nombre del Señor. Como decía el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Y que como creyentes podamos honrar al Señor en la abundancia y en la escasez. Amén. Lo que sabemos es que nunca el Señor va a desamparar a su pueblo. Vamos a leer la Escritura en Isaías, capítulo 59. Libro del profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1 hasta el versículo 3. Aleluya. Quiero saludar a las personas que se unen por internet en diferentes países. En España está nuestro hermano Felipe Landines, los saludamos. Damos gracias al Señor, son más o menos allá las 3, 4 de la tarde y queremos saludarle en esta preciosa mañana. Ya tarde allí, él nos indica que se une en las transmisiones ahí en Puerto Rico, hermano Jairo Orjuela, e igualmente su familia, su esposa, a nuestro hermano Radamés en República Dominicana, a nuestra hermana Rita en Argentina, a nuestro hermano Pablo Cooper en Argentina. Damos gracias a Dios por cada persona que se une en diferentes lugares, en Centroamérica, en Suramérica, en todo el continente hay personas. Hemos tenido reportes de sintonía aún de Egipto. Entonces damos gracias a Dios por estas personas que se unen. Y aquí obviamente en Colombia, damos gracias a Dios. En la costa, en Barrancabermeja, aún aquí en Bogotá hay personas que se unen para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Así que vamos a meditar. Isaías 59, profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1 hasta el 3. Dice la Escritura: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Pedimos que hables a nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias por tu amor. Amén y amén. Vamos a meditar en esta oportunidad acerca de por qué se acorta la mano de Dios. Aquí hay una expresión: he aquí, no se ha acortado la mano de Dios. Cuando entendemos el término de acortarse la mano de Dios, quiere decir que hay momentos en los cuales Dios bendice nuestras vidas, pero de pronto dejamos de percibir esas bendiciones. Entonces el término es cuando no hay esa bendición de parte de Dios, es porque su mano se ha acortado. Es decir, su mano ya no está extendida para dar provisión y para dar vida, para dar bendición. ¿Por qué se acorta la mano de Dios? Cuando nosotros como creyentes en el Señor debemos vivir en bendición. Esa es la senda del justo. La senda del justo es como la luz de la aurora. Cada día vamos de bendición en bendición. Pero ¿por qué se acorta la mano de Dios? Muchos dicen, yo estaba tan bendecido, pero ahora no siento esa bendición. Yo antes hacía muchas cosas, pero ahora no las hago. Y posiblemente trae a su pensamiento muchas cosas bonitas y buenas, pero dice, ahora no las puedo experimentar. Y cuando pensamos en esa porción, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Siempre el Señor tiene su mano tendida para bendecir. Y siempre el Señor tiene sus oídos abiertos para escuchar tu oración y para responder tu oración.
para darte vitalidad, para darte fuerza, para darte aliento. Muchos cristianos creen que todo termina con la salvación. Algunos dicen, yo ya soy salvo, yo ya repetí una oración de fe, yo ya le recibí en mi corazón. Y piensan que ahí ya terminó su compromiso con Dios y dicen, yo ya soy cristiano y creo en el Señor, por tanto, entonces, pues ya tengo ese rótulo de creyente, cristiano, fiel. Pero mi hermano, ahí no termina todo. Es decir, algunos piensan, recibo la salvación y no hay nada más que hacer. Si usted recibe la salvación, debe disfrutar la salvación. Y la salvación no es para cuando venga el Señor, la salvación es para que la disfrutemos desde ya, ahora, de tal manera que cuando venga el Señor, seguiremos en esa vida de bendición. Amén. Gloria sea al Señor. Dios quiere bendecirte ahora. Diga conmigo, Dios quiere bendecirme ahora. Hoy el Señor quiere bendecirte. Pero ¿qué ha pasado? Vuestras iniquidades y vuestros pecados, dice la Escritura, han hecho división entre Dios y nosotros. Las iniquidades. La Biblia nos enseña que hay un desarrollo en nuestra vida y necesitamos crecer. Como cristianos necesitamos crecer, entonces no todo termina cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Podemos decir que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón comienza la verdadera vida cristiana. Mas a todos los que le recibieron, San Juan capítulo 1 versículo 12, a los que creen en su nombre, el Señor les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces no toda la humanidad es hija de Dios. La humanidad es creación de Dios. Son criaturas de Dios. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos hijos de Dios. Y claro, como hijos tenemos beneficios de parte de nuestro Padre. Pero para recibir esos beneficios de parte de Dios, debemos entonces permanecer en una buena relación con Dios. De tal manera que podamos entender que la mano de Dios no se ha cortado. Siempre sigue tendida hacia nosotros. Depende entonces de mi acción. Es bueno en poder entender este aspecto. La Escritura dice que el Señor ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Cuando recibimos la salvación por gracia, inmediatamente nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida, en el libro de la vida, allá en el cielo. Pero tu manera de vivir, tu forma de vivir, debe ser transformada. La Escritura dice en Romanos, capítulo 12, versículo 1, y podemos leerlo hasta el versículo 3. Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice la palabra del Señor, así que hermanos, es una expresión. Así que hermanos, teniendo dones, privilegios de parte del Señor, la salvación, teniendo todo lo bueno de parte del Señor, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, seamos conscientes de cómo estamos viviendo nuestra vida hoy. Y dice la Escritura en el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Gracias a Dios por su inefable misericordia, por su gran bondad. Gracias a Dios porque hoy podemos creer, porque le conocemos, porque sabemos que Él es siempre misericordioso y que tiene su mano tendida. Y esa mano está llena de bendiciones para que la disfrutemos. Pero ¿qué hace entonces que la mano de Dios
sea más bondadosa en el sentido de que Él pueda tender más su mano y atendernos con su oído. Precisamente porque muchas veces estamos conformes a este mundo. Y queremos ser partícipes de tantas cosas que el mundo ofrece. Pero dice la Escritura, el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Amén. Si yo hago la voluntad de Dios, tengo la certeza de que voy a permanecer. Y mi permanencia no es una permanencia de desastre, sino una permanencia de honra, de gloria, de bendición, de que cada día deseo adorarle con todo mi corazón. Entonces, de acuerdo a las leyes de Dios, de acuerdo a su justicia, podemos entender que Él es misericordioso y grande para ayudarnos, pero necesitamos cada día afianzarnos en su voluntad. Porque su voluntad es agradable y perfecta. Y el hacer su voluntad, entonces va a producir en nosotros vida, paz y gozo. Y cuando tenemos la vida, la paz y el gozo, y vienen las dificultades, entonces no podrá la dificultad contra nosotros, porque mayor es el que está en nuestra vida que el que está en el mundo. Las dificultades no podrán, claro que estarán las dificultades, pero nosotros avanzaremos, porque sabemos que tenemos la victoria segura, porque el Señor está a nuestro lado. Amén. Su mano no se acorta cuando andamos en bendición. Pero cuando entendemos cuando le damos mucha rienda suelta a nuestra naturaleza carnal, hay algo que debemos entender, nuestra parte espiritual y nuestra parte carnal. Cuando no cambiamos en nuestra naturaleza carnal, el día en que permanecemos en esa naturaleza, pues cada día vamos a ir como de mal en peor. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, esa naturaleza carnal empieza a ser gobernada por el Espíritu de Dios. Es necesario que podamos entender que nuestra naturaleza carnal no cambia el día que recibimos a Cristo. Nuestra naturaleza carnal sigue. Pero es necesario que a través del conocimiento de Cristo, ese conocimiento que es gradual, podamos tener las habilidades para bendición de nuestra vida. La Escritura dice en Colosenses capítulo 2, versículo 8, vamos a leer esta porción del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, capítulo 2, versículo 8 de Colosenses, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Colosenses capítulo 3, ahí adelantico, en el mismo epístola, en la misma carta de Pablo a Colosas, capítulo 3, versículo 11 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es? Fornicación. Eso hace que la mano del Señor se acorte. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cosas por las cuales, dice la Escritura, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. O sea, antes que recibiésemos a Cristo, vivíamos en pasiones del pecado. Pero ahora ya no. Ahora tenemos una naturaleza divina. Es la vida de Cristo en nosotros. Pero ahora dejad también vosotros, dice, todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno,
Vea la importancia de estar en Cristo para que cada día seamos renovados, para que la mano de Dios siempre esté tendida para bendecirnos. Entonces dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces nuestra confianza debe estar en Cristo. Mirad que nadie os engañe con filosofías y vanas sutilezas, dice la Escritura. Entonces nuestra confianza debe estar en Cristo. ¿Qué desea Cristo? Que cada uno de nosotros lleguemos a la estatura y a la plenitud de Él, para que cada día avancemos y podamos disfrutar hermosos momentos, para que cada día podamos avanzar en la bendición. En ese crecimiento hay descubrimientos, hay aprendizaje, cada vez que avanzamos en la vida cristiana, y sobre todo podemos dejar esa naturaleza carnal. Cuando estamos en Cristo, esa naturaleza carnal se deshace y comienza la vida del Espíritu. En Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 21, dice la Escritura lo que podemos entender en cuanto a las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en ¿qué? En el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis, lo que quisierais. La carne y el Espíritu. Hay unos hermanos de Guatemala que cantan, a veces lo podemos escuchar por la emisora, pero dice una canción, dice: la carne con el Espíritu tienen una lucha viva, la carne tira hacia abajo y el Espíritu hacia arriba. La carne con el Espíritu tienen una lucha viva, la carne tira hacia abajo y el Espíritu hacia arriba. Si quieres andar en la luz y conocer la verdad, qué rico es venir a Cristo. Y bueno, qué rico es servir a Cristo. O sea, la carne tiene una lucha viva, y esa es la expresión. Mi forma de ver las cosas carnalmente me hacen declinar en lo espiritual. Hay muchas cosas que pueden ser razonables, pero en la vida espiritual esa razón humana no tiene sentido. Entonces mi carne pretende siempre hacer lo que no es correcto para mi ser, y por eso hay una lucha viva. Ahora, ¿quién es el encargado de alimentar su ser? Cada uno de nosotros. Usted verá que come. Si usted todos los días come comidas rápidas y todo esto, pues va a tener los resultados para esto. Posiblemente tanto conservante o preservante pues lo va a engordar y todo esto, pero si usted prepara su comidita bien rica, entonces va a sentir buenos beneficios. Usted decide qué adquiere para su ser. Usted verá si alimenta su vida espiritualmente o alimenta su vida de una manera carnal. Y entonces vamos a verlo desde la óptica del Espíritu. Desde la óptica del Espíritu, ¿qué quiere decir esto? En una oportunidad, lo voy a graficar de esta manera. Un hombre tenía 2 perros grandes y ambos se odiaban. Y uno era blanco y el otro era negro, y eran grandotes. Y era la forma de sustento de aquel hombre, porque él cada domingo, cada fin de semana, llevaba a sus 2 perros rabiosos al pueblo. Y allá tenía como un círculo donde los soltaba, y la gente iba y apostaba. Y decía: en esta me voy por el negro, lo veo más rabioso a ese negro. Y apostaban a ver cuál de los 2 ganaba. Y unas veces ganaba el negro y otras veces ganaba el blanco.
Pero el que siempre ganaba era el dueño de los perros. Siempre ganaba. Él sí sabía y ganaba. Y cuando le apostaba al blanco, pues ganaba. Y cuando le apostaba al negro, pues ganaba. Él siempre ganaba. Y entonces alguien le dijo, bueno, ¿cómo es el secreto aquí? Porque usted siempre gana. Los que perdemos somos nosotros. Y entonces él le dijo, yo soy el dueño de los perros. Y cuando yo quiero que el blanco pierda, pues le doy ración de agua y un poquito de pan para mantenerlo. Pero cuando quiero que gane el negro, entonces lo alimento bien. Le doy buenos nutrientes. Y obviamente pues el negro le gana al blanco. Igualmente cuando quiero que gane el blanco, entonces lo alimento bien al blanco y al negro le doy agüita y ración de comida muy poquita, como para que se sostenga. Y claro, pues pongo a uno más débil que el otro. Ahora, ahí podemos pensar, ¿a quién alimentamos nosotros? Si tú alimentas la carne, pues la carne te va a subyugar. Pero si alimentas el Espíritu te va a dar vida, porque nuestro contacto con Dios está a través del Espíritu, no a través de la carne. Por eso si hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir para Dios. Y la mano de Dios va a estar tendida siempre hacia nosotros. ¿Por qué se acorta la mano de Dios? Porque estamos viviendo siempre en la carne y estamos satisfaciendo los deseos de la carne. Dice la Escritura entonces, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Y dice la Escritura, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Entonces, ¿qué puedes alimentar en tu carne? Dice, son adulterio. El adulterio es pecado. Y adulterio es alterar los principios divinos. Se alteran en el matrimonio, se alteran en lo honesto, en lo que es correcto. Es dejar de lado la vida cristiana, la vida que agrada a Dios. Eso es adulterar, hacer lo inicuo, lo que no es correcto, seguir en la mentira, en la fornicación, en la laxivia. Entonces adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería. El enemigo, el diablo, siempre quiere mantener hechizados a algunas personas y los tiene ilusionados de muchas maneras. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Algunos dirán, pastor, háblenos un tema de prosperidad. He aquí un tema de prosperidad. La mano de Dios se acorta cuando hay pecado, pero la mano de Dios se extiende cuando alimentamos nuestro espíritu. ¿Cómo se puede alimentar la carne? Cuando personas en ociosidad se quedan frente a un televisor aprendiendo cómo es el adulterio y cómo la fornicación. Y es que no se la pierden. Dicen, uy, quedó tan buena la novela que no me la voy a perder. ¿Será que lo besa o no lo besa? Y ahí quedó. ¿Lo va a traicionar o no lo va a traicionar? Y está alimentando su vida con las obras de la carne. En nuestras casas está directamente del infierno directo para influenciarnos en el pecado. Claro, debemos administrar bien lo que el Señor nos da, porque hoy sabemos que estamos enfrentados al bien y al mal. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. Dios quería que nuestra vida estuviese siempre en santidad, pero el hombre desobedeció y empezó a conocer lo bueno y lo malo. Y entonces ahí es donde determinamos si nos vamos por lo bueno o nos vamos por lo malo. ¿A quién estás alimentando, mi hermano? Si estás alimentando tu espíritu, la mano de Dios está tendida hacia ti. Pero si estás alimentando la carne, la mano de Dios se acorta y su oído se cierra para no escucharte. Principios de prosperidad. Algunos dicen, estos son los principios.
ahorre, dé, haga muchas cosas, siembre, coseche. Todo eso son principios, pero el mayor principio, ¿por qué la mano de Dios se extiende? Es porque tú estás siendo obediente a su palabra. Y cuando somos obedientes a la palabra del Señor, viene la provisión de parte de Dios para nuestras vidas. Hermano, yo lo experimento diariamente, aleluya. Es un gozo saber que el Señor siempre tiene su mano tendida para bendecir mi vida, mi hogar. Es una delicia saber que el Señor está siempre con nosotros, que hay momentos de dificultad, claro que los hay, y muy fuertes por cierto, pero la gloria de Dios siempre manifestada en mi vida, en el hogar donde el Señor me ha permitido desarrollar, en mi parte como padre, como esposo, como siervo del Señor. Y Él siempre mantiene su mano tendida. Diariamente me gusta alimentar el Espíritu para que mi ser sea enriquecido de tal manera que puedo decir con Cristo vamos en victoria. Amén. Principios hermosos para la bendición de Dios. El Salmo 58 habla del problema de la iniquidad. Podemos pensar un momentico en Salmo 58, puede abrir su Biblia. Allí, las personas que nos están acompañando, también en sus casas. Salmo capítulo 58, el versículo, podemos leer del versículo 2 en adelante. Dice la Escritura, antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pensar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpientes, son como el aspid sordo que cierra su oído, que no oye a la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Cuando entendemos esto es hablando de la iniquidad. La iniquidad, cuando la Escritura habla de pecado, habla de iniquidad, pecado y maldición. Iniquidades, pecado y maldiciones. Las iniquidades son aquellas que posiblemente se afloran, comienzan de un momento a otro. Es como la enfermedad. Cuando alguien le comienza una enfermedad, el médico en el diagnóstico dice, bueno, cuénteme una cosa, ¿cuándo le comenzó esa enfermedad? Y la gente dice, hace 8 días más o menos. Bueno, y bueno, ¿qué siente? Y le da los síntomas. Entonces el médico le dice, dígame una cosa, ¿sus padres, sus abuelos o alguien en su familia ha sufrido esa enfermedad, eso que usted siente? Dice, sí, mi tatarabuelo, dicen que murió de eso. Entonces la iniquidad se manifiesta cuando no hay una ruptura, cuando el hombre sigue en su maldad y en su pecado. Y puede manifestarse así como se manifiesta de pronto una enfermedad. Es decir, desde el momento en que el hombre pecó, la iniquidad ha ido manifestándose de generación en generación. La iniquidad puede resultar por un desorden en la forma de vivir y posiblemente ya fue aniquilada, pero la persona comienza a desordenarse en su vida y entonces algunos espiritualmente dicen, bueno, sí, es que mi bisabuelo fue un borrachín y resulta que la persona comenzó a ser borracha, a emborracharse y ya le gustó. Entonces esa iniquidad se empieza a manifestar generaciones después. ¿Cómo hacer que eso se cancele? Entregando nuestra vida a Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Escuche esta palabra, limpiarnos de toda maldad. Amén. Gloria sea al Señor. Los pecados es porque el mundo siempre está queriendo atraer a las personas. El mundo atrae al hombre, atrae a la mujer y busca la manera de que el hombre y la mujer cometan desobediencia delante del Señor y por eso se manifiesta el pecado.
entonces el hombre que es atraído al adulterio, a la fornicación, es porque vio algo en lo cual quedó como, que se me fue el término, quedó fascinado, hechizado. Dice, uy, vea, se me apareció la reina más linda del mundo, teniendo en su casa la mejor reina del mundo, y piensa que en otro lado está, y comienza el pecado, viene la tentación, y por causa de la tentación el hombre le da rienda suelta a sus deseos y viene el pecado. Es decir, el hombre en su determinación decide pecar o no pecar. Y las maldiciones pueden ser por herencia o porque adquiere una maldición. Alguien le dijo, tú eres un feo, tú eres una persona horrible, y entonces fue algo malo para su vida. O tú no eres capaz, tú eres un incapaz, tú eres un inepto, y vienen las maldiciones. Y eso hace que la persona sienta una baja autoestima por cosas que le dijeron que no era capaz, que era alguna maldición. Nunca crecerás con inteligencia, nunca serás sabio. Y alguien te dijo algo, te maldijo, y las personas cogen eso para sí. Y van a hacer algo y dicen, no, tú eres un inepto, porque mi abuelo me dijo que era inepto, que no era capaz. Y vienen las maldiciones. Entonces están iniquidades, pecados y maldiciones. Habla la Escritura. Pero para salir de la iniquidad, necesitamos conocer la palabra de Dios. Amén. Si conocemos la palabra de Dios, avanzaremos en bendición. Un esclavo del pecado clama a Dios para ser liberado, recibe liberación de Dios, pero inicia un viaje por el desierto. Y cuando eso ocurre, es la preparación para nuestras vidas. Mi hermano, el pueblo de Dios fue libertado de 400 años de esclavitud, 10 generaciones, esclavo. Y fue necesario que salieran del lugar de la esclavitud, que era Egipto, y el Señor tenía lista la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, que es la que Dios tiene prometida para nosotros, los que hoy estamos en Cristo Jesús. Pero es necesario avanzar, es necesario caminar por el desierto para llegar a la tierra prometida. Y dice la Escritura que cuando el pueblo de Dios estaba esclavo, el Señor usó a Moisés y le dijo, tú vas a libertar y vas a sacar este pueblo de la esclavitud y lo vas a llevar a la tierra prometida, a la tierra que produce leche y miel, y lo vas a conducir por el desierto. Serán unos cuantos días de desierto, pero llegarán a la tierra prometida. Pero aquel pueblo que estaba inmerso en el pecado, ahí disfrutando, aunque se sentía esclavo y se sentía tremendamente enfrentado, confrontado y maltratado, fue un pueblo necio. Porque el Señor, cuando los sacó del pecado para llevarlos a la tierra prometida, empezaron a maldecir el día que salieron de la tierra de la esclavitud. Y le hacían reclamos a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Si al menos allá teníamos agua, al menos allá teníamos tumbas, al menos allá teníamos de dónde hacer, pero en el desierto, ¿qué vamos a tener? Pero ¿sabe qué pasaba en el desierto? El Señor les daba provisión, les dio pan, les dio agua, les dio en el desierto carne, y el pueblo empezó a transitar en esos días en los cuales podían llegar a la tierra prometida, pero el pueblo seguía esclavo, su mente seguía esclava del pecado. Su mentalidad estaba en Egipto. Y entonces, ¿qué pasó con ese pueblo? Lo que iba a ser tan solo en 13 o 14 días, se convirtieron en 40 años. Toda una generación. 40 años dando vueltas en el desierto. Y no disfrutaron, la primera generación que salieron de adultos, no disfrutaron de la tierra prometida. Ahora, mi hermano, Dios tiene tantas bendiciones para nosotros, que muchas veces es necesario pasar por el desierto. Pero en el desierto el Señor nos va a dar agüita,
nos va a dar provisión. En el desierto el Señor se va a manifestar, su mano permanece extendida. En el desierto Él va a ser glorificado. En el desierto podemos decirle gracias, Señor. En todo momento podemos darle gracias a Dios, porque Él siempre, la promesa de Él es que si permanecemos en Él, Él va a estar siempre con nosotros. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. En el desierto la iniquidad debe morir. No es posible entrar en la tierra prometida con los pecados de Egipto. Toda iniquidad debe morir. El cristiano debe pasar por un proceso de liberación, no solamente de pecados, sino de iniquidades y de maldiciones. Yo te invito a que dispongas tu vida para que toda iniquidad sea desarraigada, sea raída de tu vida, sea arrancada de tu ser. Toda iniquidad, todo pecado, donde tú puedas decir no más, determines algo y lo haga en el nombre del Señor. Dios libertó al pueblo de Egipto, pero Él quiso que la tierra prometida fuera conquistada por ellos. El Señor dijo, la tierra prometida la conquistan ustedes. Eso le dijo el Señor al pueblo. El Señor nos liberta del pecado, pero la tierra prometida la debemos conquistar nosotros. Y entonces ahí es donde determinamos, porque Dios siempre va a honrar su libre albedrío que el hombre tiene. Y el hombre determina, dice, bueno, yo me voy a disfrutar la tierra prometida desde ya. Y determina que no más pecado. Se coge ese viejo vestido que está totalmente viciado y oloroso y se lo quita. Se despoja, se quita el vestido. ¿Y qué hace? Se pone un nuevo vestido. Nuevo vestido. Entonces determina y dice, yo me disfruto la tierra prometida desde ya. ¿Cuántos quieren disfrutarse la tierra prometida desde ya? Amén. La mano de Dios entonces estará tendida hacia nosotros. ¿Por qué? Porque hemos determinado no más el pecado, no más el adulterio, no más las iras, ni las contiendas, ni las disensiones, ni los pleitos, ni la idolatría, ni la hechicería. No más. Entonces, Dios ahí nos hace entender por su palabra que Él nos hizo libres. Dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. El Señor nos hizo libres del pecado, pero hay batallas que debemos enfrentar. Ya no está el pecado en nosotros, pero debemos enfrentar las batallas que están frente a nuestros ojos para obtener la victoria de parte del Señor para nuestras vidas. Dios liberó entonces al pueblo de Egipto, pero cada uno de nosotros, el pueblo sabía que la tierra prometida estaba frente a ellos. Es decir, ahora debe ser tomada por cada uno de nosotros. Josué capítulo 1, versículo 6. Hay una expresión y del versículo 6 al versículo 9 hay expresiones de esforzarnos. Josué 1, capítulo 1, versículo 6 dice, cuando el Señor le dice a Josué, esfuérzate porque tú vas a conquistar la tierra. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora te corresponde a ti. La generación que estaba acompañando a Josué. Y le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra a la cual juré a sus padres que la daría. Verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué requiere el Señor? Que seamos esforzados y valientes. ¿Para qué? Para conquistar la tierra que fluye leche y miel. Hoy necesitamos ser
esforzados y valientes, porque el mundo siempre estará ahí queriendo hacernos caer, y necesitamos ser esforzados y valientes. Pero lo más hermoso es que si estamos alimentando nuestro espíritu, el enemigo no podrá con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el Señor peleará por nosotros, y cada día seremos victoriosos. Amén. Debemos ser entonces esforzados y valientes para poseer las promesas de Dios. La iniquidad es una tendencia muy arraigada en el corazón para pecar, para desobedecer, para ser rebeldes. La iniquidad opera algunas veces en aquellos cristianos que no han comprendido que la sangre de Jesucristo es suficiente. Dígale a su amigo, la sangre de Cristo es suficiente. Dígale, aleluya, la sangre de Jesucristo es suficiente para limpiarnos y guardarnos. Antes de que saliera el pueblo de la esclavitud de Egipto, cada persona mataba un corderito y untaba con sangre los dinteles de las puertas. Ese era el indicativo de la protección por el sacrificio del cordero pascual. De tal manera que cuando pasó el ángel de la muerte, donde estaba la sangre en los dinteles de la puerta, esa casa era protegida. Pero estando en Cristo Jesús, inmediatamente tenemos la protección de la sangre de Cristo. Porque significa que estamos en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Estando en Cristo, entonces podemos ser revestidos por la sangre de Jesucristo. Y cuando viene el enemigo a querer aniquilar nuestra vida, no puede, porque estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces, la sangre de Cristo es suficiente para limpiar aún de las influencias del pecado. Ser padre es mucha responsabilidad. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de dar buenos ejemplos a nuestros hijos. Como padre yo tengo la responsabilidad de dar buen ejemplo a mi hijo, a mis hijos. Pero si como cristiano acostumbro a mentir, entonces mis hijos aprenderán que sí se puede mentir aún siendo cristianos. Si como padre soy una persona incorrecta, entonces mis hijos aprenderán que siendo cristiano se puede ser incorrecto. Aún siendo cristiano se puede ser incorrecto. Si como padre no soy leal, entonces nuestros hijos aprenderán que aún como cristianos se puede ser desleal. Qué cosa tan tremenda. Podemos pensar por un momentico, ¿qué estoy heredando a mis hijos? Si yo como padre no me libero de ese pecado, se lo heredo a mis hijos. Y mis hijos lo van a heredar a los hijos de nuestros hijos. De tal manera que podemos avanzar en el propósito de Dios. Amalek representa todo poder, todo espíritu, intención que se levanta contra los propósitos de Dios. Y quiero por un momentico, hermanos, que leamos para terminar. Éxodo capítulo 17, versículo 8. He nombrado un personaje, se llama Amalek. Diga conmigo, Amalek. Ahora, cuando pensamos en Amalek, vamos a ver qué representa. Dice la Escritura en Éxodo capítulo 17. Ahora conmigo la Escritura, Éxodo capítulo 17, y vamos a leer desde el versículo 8. Voy a leerlo rápidamente, ya que ha transcurrido el tiempo y los niños se están bajando. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. ¿Dónde estaba el pueblo de Dios? Estaba rumbo a la tierra prometida. Y los amalecitas se dieron cuenta, esta gente ya tiene visualizada la tierra prometida. Vamos a impedírselo. ¿Cuántos cristianos ya tienen visualizada la tierra prometida? A ver, ¿cuántos? La vida y la bendición diaria de parte de Dios. Esa es la tierra prometida, tierra que produce leche y miel.
y muchos creyentes ya tienen visualizada la tierra prometida. Y entonces Amalek quiere interponerse para que muchos creyentes no lleguen a conquistar la tierra prometida. Y dice la Escritura, y dijo Moisés a Josué, versículo 9, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Diga conmigo, Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba intercediendo a Dios para que Israel no perdiera la pelea donde estaba al frente de Josué. Estaba en el valle de pelea. Moisés estaba en la cumbre, orando a Dios, intercediendo, clamando a Dios. E hizo Josué como le dijo a Amalek, peleando contra Amalek, como le dijo Moisés. E hizo Josué, versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Es decir, cuando Moisés tenía sus manos arriba, el pueblo de Israel, comandado por Josué, ganaba la batalla. Iban avanzando y matando al enemigo. Y dice la Escritura, pero más cuando él bajaba su mano, cuando Moisés se cansaba, decía, voy a descansar un momentico. Cuando Moisés bajaba sus manos, porque se cansaba, dice la Escritura, él bajaba sus manos y prevalecía Amalek. Subía sus manos, ganaba el pueblo de Israel. Bajaba sus manos y perdía el pueblo de Israel. Levantaba sus manos y seguía nuevamente la batalla furiosa de parte del pueblo de Israel, conquistando la tierra prometida. Bajaba las manos y el pueblo de Israel empezaba a retroceder. Entonces se dieron cuenta de eso. Y las manos de Moisés se cansaban porque tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, para que le dijeron, Moisés, siéntese y tranquilo, levante las manos porque es la forma como vamos a ganar. Y dice la Escritura que pusieron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían las manos de sus manos, él uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Mi hermano Peregrino, hágase por aquí, por favor. Mi hermano Over, levántele la mano izquierda a mi hermano Peregrino. Mi hermano, no importa. Ahí está sentadito Moisés. Levántemele aquí la mano, por favor. Entonces fue necesario que estos dos le tuvieran la mano. Cánsese de esta mano. Pase, cambie de mano, hermano, cambie. Cuando se cansaba se cambiaban de mano. Y seguían ahí. Entonces le daban, porque es que a Moisés le tocaba las dos. Cánsese de la mano y cambien. Pasó ahora sí, hasta que ganó el pueblo de Israel. Muchas gracias, mis hermanos. ¿Sabe, hermano? Entonces, dice la Escritura que Amalek solo perdía la batalla cuando Moisés tenía sus manos. Pero estaba ahí Aarón y Hur. Aarón significaba un sacerdote, un hombre que estaba sabiendo que con la ayuda de Dios avanzaría. Y Hur significaba amigo. Y un amigo significa lealtad y verdad. Un amigo es el que siempre es leal con usted. Por eso mire cuántos amigos tiene realmente. Esos son los amigos. Y Aarón tenía un hermano, Moisés tenía un hermano que se llamaba Aarón y un amigo que se llamaba Hur. Y dice la Escritura que Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Usted sabe que Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, mi bandera. ¿Cuántos pueden levantar la bandera de la victoria? Diga, con Cristo estoy en victoria. Aleluya. Pero vea esta palabra. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor todavía está guerreando por ti para mantenerte en santidad. La única manera de aniquilar a Amalek
es manteniendo nuestras manos arriba. Es decir, honrando a Dios con todo nuestro corazón. Hay que mantener todos los días alimentando nuestro espíritu. Porque si usted fallece y deja de honrar a Dios, dice, ay, la próxima semana estaremos nuevamente en el culto. No, mi hermano, es todos los días. Debes levantar tus manos para que diariamente puedas decir, hoy soy más que vencedor. Amén. Gloria sea al Señor. La manera de derrotar a Amalek es cuando tú estás en el Señor y no te va a poder ultrajar a Amalek. ¿Qué es Amalek? Amalek es adulterio, fornicación, mentira, borrachera, inmundicia, idolatría, ira, pleito, celos, todas las obras de la carne. Eso es Amalek. Y la única manera en que tú puedes aniquilar tu carne es cuando estás frente al Señor, con tus manos levantadas, diciendo, Señor, si tú estás conmigo, nada podrá estar contra mí. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno es el Señor! Nada podrá impedir la bendición del Señor. Nada podrá separarnos del amor de Cristo. La única manera de obtener bendición, hermanos, es levantar nuestras manos. Yo doy gracias a Dios por cada siervo y sierva que en este lugar ora por el pastor de esta congregación, como levantando las manos. Yo doy gracias a Dios. Sé que hay dos personas que están siempre orando por mí, que es mi hijo y mi esposa. Están orando en casa. Y aquí en la iglesia hay hermosas hermanas que están orando para que las manos estén arriba. Y lo más hermoso es que no solamente traen protección a mi vida, sino que también traen protección a la iglesia del Señor, a la cual el Señor, por su gracia y su misericordia, ha dicho, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. Y doy gracias a Dios porque hoy estamos en victoria. Aleluya. Nada podrá detenerte, mi hermano, si cada día levantas tus manos delante del Señor. Vamos a ponernos en pie. Diga conmigo, como una expresión, con un grito, con su más fuerte voz. Diga conmigo, hay que destruir a Amalek. Dígalo. Hay que destruir a Amalek en el nombre de Jesús. Aleluya. Mi hermano, la tierra prometida es una realidad para cada creyente. Para ti es la tierra prometida, para cada uno. Mis hermanos que están aquí en la primera, para ustedes son la tierra, para cada uno de mis hermanos es la tierra prometida. Pero Amalek, cuando se da cuenta que vamos rumbo a la tierra prometida, se va a querer interponer y quitarte las fuerzas. No te desanimes, mi hermano. Cada día que hay convocación de alabanza, los domingos, te invito a que estés aquí. Hay una palabra, no te la pierdas por ningún motivo. Hay una palabra de parte del Señor, es la instrucción del cielo para que tú avances y conquistes la tierra prometida. ¿Sabe, hermanos? La tierra prometida la pueden perder. Toda una generación perdió la tierra prometida. Solo entraron jovencitos a la tierra prometida. Y los únicos que entraron de edad fue Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque estaban tomados de la mano de Dios. Fue necesario cambiar toda una generación que estaba inclinada para el pecado, pensando en Egipto todavía. Mi hermano, si tú eres de la nueva generación, debes pensar que Egipto ya murió. Ya no más pecado, ya no más Amalek. En el nombre de Jesús, hoy vas a levantar la bandera que significa Jehová Nisi, Jehová reina en mi vida, en el nombre de Jesús. Levanta tu mano como bandera hoy. Piensa que tu mano derecha es tu bandera, en el nombre de Jesús. Y si quieres levantar tu Biblia o algo en tu mano, diga, esta es mi bandera, Jehová Nisi, Jehová reina, Jehová gobierna. Él es mi escudo, Él es mi estandarte, Él es mi protector, Él es la fortaleza de mi vida, Él es mi alto refugio, Él es mi libertador, Él es la fuerza que trae aliento a mi vida. Los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Aleluya. Nada podrá detenernos, mi hermano. Avanzaremos con Cristo. Veremos la gloria de Dios. Tú vas a ser gestor, hermano, de que la mano de Dios esté siempre tendida a tu mano, a tu vida. Y vas a notar que como la mano de Dios está tendida para ti,
Vas a ver sanidades, prodigios, milagros en tu vida, en tu hogar. Esos milagros no van a ser ausentes de tu casa, estarán en tu casa, estarán contigo, porque tu mano está levantada en victoria y en bendición. Levanta tu mano derecha como bandera. Dígale: Señor, esta es mi bandera, Jehová Nisi. Cada vez que usted levantes tu mano, cada vez que levantes la mano derecha, estás indicando que Jehová es tu bandera. Él es mi bandera. Esto significa: Jehová es mi bandera. Jehová es mi escudo, mi estandarte. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de tu iglesia aquí reunida. Gracias, Señor, porque declaro que cada uno de las personas que están aquí presentes son hijos tuyos, lavados con tu sangre preciosa, han sido librados del pecado y de la iniquidad. Por tanto, Dios mío, declaramos en el nombre de Jesús que Amalek nada tiene que ver con este pueblo conquistador. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cruzaremos el Jordán, conquistaremos la tierra prometida, avanzaremos contigo, Señor, sabiendo que ni adulterio, ni fornicación, ni laxivia, ni inmundicia, ni iniquidad, ni pleitos, ni celos, ni disensiones, ni borracheras, ni orgías, ni cosas semejantes podrán contra nosotros, porque nuestra vida está refugiada en Cristo por la obra del Espíritu Santo en esta época. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dígale al Señor: gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Mi corazón entona la canción. Dígalo con fuerza. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cantemos la última estrofa. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Que salga esta alabanza con todo tu corazón. Mi corazón entona la canción. Aleluya. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Aleluya. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Debe ser para la gracia al Señor en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ese aplauso sea para el Señor. Aleluya. Y esa actitud, ¿qué tal si usted lista sus diezmos, su ofrenda, lo que usted ha traído para el Señor en esta mañana? Y qué bueno es cuando la palabra del Señor en